complejo, cómo se distribuye, cuáles son las prioridades, qué dice el predictor cuando uno lo clasifican en A, B, C, D, depende de cómo esté clasificado, es el tiempo que uno tiene que esperar. En fin, se van generando lazos de solidaridad, la gente, uno ve en la urgencia y cómo llegan personas, como decía Vladimir, la gente que viaja de comuna, hoy día estamos en muchas comunas, llegan los SAMU de las comunas, llega la ambulancia o lo que haya, y tienen que estar esperando a esas personas con la persona que la traen. Y ahí hay un fenómeno tremendamente importante. Y yo me imagino que va a pasar ahora con estos recortes que se vienen también en salud. Y hoy día vamos a hablar tanto del acceso a la salud como el acceso a la justicia. Y en ese proceso también trabaja la Corporación de Asistencia Judicial, que cada día, viernes, está en el programa. Yo quiero saludar a quien hoy día me acompaña. Ella es trabajadora social, Candice, de la Corporación de Asistencia Judicial, y en un área muy importante como es la Oficina de Defensa de los Adultos Mayores. Candice, muchas gracias por acompañarnos. Tú estabas escuchando recién el programa y me imagino que si lo llevamos de una urgencia por salud, también hay una urgencia a veces que se nos presenta en el tema judicial, ¿no? Bienvenida. Así es. Buenos días, muchas gracias por la invitación, por estar acá. Efectivamente, y por eso es que nace esta oficina, la nuestra, que es la oficina ODAM, Oficina de Defensa Jurídica para las Personas Mayores, que pertenece a la Corporación de Asistencia Judicial. Nacemos como un programa especializado en defensa jurídica de personas mayores, con el fin, efectivamente, de facilitar el acceso a la justicia. Eso es tan importante, ¿no? Lo que dijo Vladimir, yo lo rescato y le agradezco mucho el comentario, que cuando tú tienes información, vamos a quedarnos ahí con un primer plano, ¿no? Cuando uno tiene información, principalmente puede despertar esto, trabajar por sus derechos, digamos, no reclamar, sino se trata de andar peleando por el mundo, pero sí exigir lo que te corresponde. Tanto el respeto que yo le tengo que tener a la otra persona que me está atendiendo, como de la forma como yo también me manejo, si es un tema de ir y venir. Y aquí el trabajo, me imagino que para los adultos mayores tiene que ver con eso, el acceso, cómo yo puedo abrir esta puerta que genere y se respeten mis derechos, ¿no? Justamente, nosotros trabajamos bajo un enfoque de derecho, donde el fin es que la persona mayor ya no sea visibilizada como un objeto de derecho, sino que como un sujeto de derecho. En esta sociedad donde estamos tan individualistas, tenemos una mirada tan pragmática, utilitarista del sistema, de las personas, de la sociedad en general, la idea es volver a valorar a la persona en general y a la persona mayor como sujeto de derecho, valorando su dignidad, independiente del deterioro que pueda tener, de la capacidad o discapacidad que tenga. Entonces, la idea de nacer como oficina y trabajar bajo este enfoque de derecho es facilitar el acceso a la justicia, como le decía, y empoderar a la persona mayor como sujeto de derecho, empoderarla en sus derechos y que ella sea una actora relevante de sus propios procesos. Ok, aquí hay un tema también muy importante que tiene que ver un poco con el rol de la corporación, y hablamos que tenemos abogados, siempre que nosotros como abogados, pero eso no solamente es eso, significa también, Candice, de poder, digamos, involucrarse con otros profesionales, sobre todo cuando hablamos con las personas que trabajan en valga la redundancia, trabajo social. ¿Cuál es el rol de ustedes? Yo quiero hacer esta pregunta, porque la gente dice, no, que voy a hablar con el abogado, o después voy a pasar a un tribunal, pero hay todo un proceso previo, y ahí quiero preguntar cuál es el rol de la trabajadora social o el trabajador social en general. Me va a corregir un profesor de la universidad, don Nelson. Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es la pega que les corresponde a ustedes precisamente ahí? Bueno, tenemos diversos roles. Ya, si bien es un programa que está compuesto, o sea, la corporación en general está compuesta en su mayoría por abogados, las trabajadoras sociales que trabajamos en este espacio, va a depender nuestro rol de la unidad en la cual trabajemos. Okay. ¿Ya? Las trabajadoras sociales de la propia corporación, generalmente, entre muchas otras funciones de coordinación, de trabajo intersectorial, hacen un trabajo de calificación. Perfecto. ¿Ya? En cuanto a los programas especializados, que es el programa que yo represento, nuestro trabajo tiene más bien una función de trabajar desde el área social, siempre privilegiando la acción jurídica, que ese es el centro de nuestro trabajo. Perfecto. ¿Ya? Entonces, mi función principalmente tiene que ver con, primero, darle la primera acogida a la persona mayor que llega a la oficina, entregar orientación e información, que es una acción general para todos los funcionarios de la corporación, particularmente en este programa.
desde una mirada gerontológica basada en un enfoque de derecho, considerando como prioridad la voluntad de la persona mayor en la entrevista inicial. Ok. Bueno, aquí yo creo que, yo sé que nos puedes ampliar mucho más el tema, pero tú hablas de la voluntad del adulto mayor. Sí. Eso significa de que la persona no porque cumpla años, sea adulto mayor, va a perder sus derechos, sus obligaciones, su capacidad de decidir. Aquí hay varios temas que se tocan. Aquí vemos temas de herencia, vemos temas de violencia intrafamiliar, en fin, cualquier otra situación que se da. Y yo te pregunto, ¿cómo llegan los adultos mayores ahí? Primero, ¿cómo llegan desde un punto de vista jurídico, o a lo mejor desde un punto de vista de mutuo propio, y se voy a ir porque siento que mis derechos están siendo vulnerados, me está pasando algo? Yo imagino que la pregunta de señorita, me está pasando esto. ¿Cómo llegan las personas ahí? Mire, yo creo que el 80-90% de los casos llega directamente del tribunal. ¿Ya? Nosotros somos dos profesionales, el abogado y yo, Candice, y trabajamos con la mayor parte de los casos derivados directamente de los distintos tribunales de la región. Okay. Ya, nos llegan las causas jurídicas ya en proceso. Y desde ahí la primera acogida la realizo usualmente yo. Okay. ¿Ya? Entonces, una llamada por teléfono, videollamada o una entrevista personal con la persona que generó la denuncia. Okay. Que usualmente cuando es persona mayor hacemos la entrevista directamente con ellos. Cuando es denuncia de terceros, constatamos esta voluntad, justamente para valorar el tema de la voluntad, porque si no contamos con la voluntad de la persona mayor, no prosigue el proceso. Okay. ¿Ya? Y yo hablaba mucho con los abogados acá, que hemos conversado también en el programa, dicen que a veces se caen ciertos procesos, porque hay un tema también de afecto, es un tema de protección natural del adulto mayor, quizás hacia su hijo, estoy inventando, ¿no? Por favor, no estoy poniendo un caso en particular, o alguien que lo afecte porque tiene miedo a su tema de propiedad, a su tema de quizás. Entonces, para entender un poquitito, ¿cuándo hablamos de vulneración, y más o menos, y qué tipo de vulneraciones ustedes reciben? Aquí no estamos poniéndole nombre y apellido, y además que la tasa de adulto mayor también es muy alta en la región de Ñuble. Es muy alta porque somos una zona rural y somos la segunda o tercera región, creo que estamos ahora con la tasa altísima de adulto mayor. ¿Qué tipo de vulneraciones, cuando usted hablan de vulneraciones, Candice? Vulneraciones principalmente, nosotros trabajamos con víctimas. Ya, ok. ¿Ya? No con personas denunciadas, trabajamos con víctimas, presuntas víctimas, sí. Y las principales vulneraciones que vemos y en las cuales son las materias que se nos ha permitido intervenir en cuanto a lo técnico, son materias de personas que han sido violentadas, tanto física, psicológicamente. Ya. Abuso patrimonial, que tiene que ver con apropiarse, con la explotación, el mal uso de los bienes de la persona mayor. Perfecto. También tiene que ver con personas en situación de abandono, que si bien nosotros no hacemos el trabajo asistencial o social propiamente del abandono, sí podemos intervenir en algunos casos jurídicamente en casos de abandono. Okay. Pero esos son muy frecuentes. Ya. Y principalmente el tema de violencia psicológica. Ya. O sea, eso será muy frecuente, muy frecuente. O sea, contemos, porque uno va contando estas cosas y pareciera que salen en la tele, ¿no? Pero eso está, y me imagino que eso es una obligación. Ahora, más allá de los que son delegados por tribunales, una persona adulto mayor que de repente se sienta vulnerado en sus derechos, claro, uno le va a pedir, vaya, ¿no es cierto?, a la fiscalía, vaya a Carabineros, vaya a la Policía de Investigaciones, siempre trabajamos con ellos acá en el programa, pero también podrían incluso llegar a la Corporación de Asistencia Judicial y ustedes orientarlo también en ese sentido. Por supuesto, sí, es de vital importancia. Yo creo que cuando hay alguna duda jurídica la persona se puede acercar para orientación, efectivamente, porque de pronto la justicia se tiene como un espacio donde nadie quisiera llegar, y es entendible, ¿verdad? Porque es un poco intimidante. Perfecto. Y no queremos estar involucrados en esos espacios. Sin embargo, claro, nosotros podemos ofrecer la orientación, no es un espacio donde se puedan realizar denuncias, pero sí podemos asesorar en cómo realizar la denuncia. Finalmente, la idea es que la persona reciba la orientación que requiere y que tome la decisión por sí misma. Nosotros nos sentimos bien informando. Correcto. Y la decisión finalmente es de la persona mayor.
Alguien Ahora, nos decía también, perdón, alguien nos decía también, Candice, que habían gente a veces que se involucra, que ve a un vecino, que puede hacer también una denuncia, que ve que el maltrato a un adulto mayor. Bueno, por ley, el adulto mayor se considera de los 60 o arriba, ¿no? Sí. Sí, eso es por ley, ¿eh? Sí. Uno no quiere reconocerlo, pero el adulto mayor es de los 60 años, que no tiene nada que ver con la edad de jubilación. Siempre Justamente, yo hago ahí hay este una alcance, diferencia, ¿no? sí. Y para algunas instituciones también lo consideran desde los 65, pero lo correcto es de los 60. De los 60 años. Sí, nosotros atendemos personas sobre los 60 años. Bueno, me imagino que está una defensa y un estudio, y ustedes también se involucran luego cuando tienen que investigar en la realidad de esas personas, de entender, de generar entrevistas. Claro, porque es un informe. Aquí el rol de la trabajadora social es súper importante, ¿no? Lo que informe, porque eso también es material de prueba hacia el tribunal, en fin. Claro, de alguna forma somos ministros de fe y la idea es generar confianza en la persona mayor, entregarle la información que requiere y permitir que ella, porque de pronto llegan muchas personas mayores con mucha soledad, con mucha culpa, con muchas dudas, y ya al sentirse escuchados, el sentirse escuchado despeja, alivia la mente. Sin y duda. ahí permite que esta persona mayor pueda tomar una decisión en forma más libre, con el conocimiento de las consecuencias que puede generar su acción y también de los posibles beneficios que puede tener al respecto. Entonces nosotros por eso hemos privilegiado trabajar y que las entrevistas sean centradas, como lo dice la orientación técnica de nuestro programa, con la persona mayor. Okay. Cuando llegan terceros es cuando la persona mayor no puede ser atendida por una situación de discapacidad física o psicológica o algún representante legal de la persona mayor, pero siempre privilegiamos la atención de la persona mayor. Por eso somos un programa especializado. De todas maneras, eso hablamos, ese es un tema, un trabajo interdisciplinario, ¿no? Porque uno puede entender, ya estamos entendiendo quiénes somos y además las vulneraciones más frecuentes, te preguntaba, y un tema también importante es la violencia. Y la violencia la podemos dividir en distintos canales, en distintas ramas, ¿no? Física, económica, en fin. Sí, violencia psicológica, física, económica, sexual, patrimonial. Ahora, principalmente los casos que nos llegan derivados de tribunal son por violencia psicológica. Ya. Y de pronto la pasamos por alto y la tendemos a normalizar y a justificar, sobre todo con poblaciones vulnerables, como por ejemplo las personas mayores. Okay. Y la idea nuestra, y trabajamos también haciendo charlas de prevención y de difusión, no solo sobre los derechos, sino sobre cómo prevenir la violencia en las personas mayores. Y si bien la violencia no la podemos a lo mejor prevenir a un 100%, porque estas personas mayores están insertas en un núcleo familiar, en una sociedad, como le decía al comienzo, ¿no? Muy individualista, donde vemos que cuando la persona mayor va perdiendo ciertas capacidades funcionales, sí. No la vamos valorando tanto, ¿ya? Porque no está siendo el mismo ser humano funcional que era antes. Entonces va cambiando el trato. Los hijos se van apropiando de a poco de espacios de la persona mayor. Sí, exacto. ¿Ya? Y van tomando decisiones en nombre de esta persona mayor. Entonces vamos obviando su dignidad y la vamos desvalorizando, y eso es lo que estamos luchando porque no exista, porque la verdad es que no hay una razón. La persona mayor sigue teniendo la misma dignidad que cuando tenía 20 años. Así es. No porque pierde su capacidad funcional, pierde su dignidad. No hay una relación ahí. Entonces la idea es que como sociedad vayamos sensibilizándonos ante esta realidad, vayamos cambiando nuestra mirada y esta solidaridad intergeneracional sea real. Y podamos tener este valor de la dignidad del ser humano en toda su dimensión y en todas las etapas de la vida. Sobre todo cuando somos personas mayores, que si bien es cierto, es verdad, nuestra funcionalidad cambia, pero seguimos siendo tan seres humanos como cuando somos jóvenes o cuando somos niños. Entonces la idea es que esta persona mayor se sienta validada, sepa que tiene los mismos derechos que tenía antes y sepa que estos derechos los puede ejercer, y que hay entidades que pueden garantizar que sean escuchados y que estos derechos sean valorados y los pueda ejercer la misma persona mayor. Esa es la idea. En la medida en que ella pueda realizar una denuncia, pueda ser escuchada, sea capaz de realizarla por sí misma, y va a ver que va a haber una respuesta de la institución y se le va a escuchar sobre lo que ella quiere. Hay muchas personas mayores que realizan denuncias porque se sienten pasados a llevar por sus hijos, pasados a llevar por sus familiares, y creen que no es lo correcto, y están realmente haciendo un acto muy importante, porque el que se vaya acumulando violencia sobre una persona
esto va en desmedro de su integridad física y psíquica, entonces finalmente van acumulando enfermedades, se van aislando y esto genera un deterioro integral del ser humano, pero no lo vamos notando porque muchas veces lo normalizamos a través del tiempo. Claro. Aquí, Eunice, bueno, estamos con Candice Muñoz en Villalobos y tengo están los titulares, ustedes sepan, ¿no? Trabajadora social de la Corporación de Asistencia Judicial. Bueno, aprovecho de saludar a muchos amigos, ya saludamos ahí a la gente de Radio La Voz de Yungay, que están ahí en el 102.7, ¿no? Saludos ahí desde La Voz de Yungay, está Felipe Andrés Lillo, nuestro amigo Mario San Martín Almonacid, de San Carlos Online. Te quiero preguntar, tú has planteado un tema muy importante que tiene que ver con la voluntad de las personas mayores, pero yo quiero volver un poquitito al tema de la violencia psicológica. Con la experiencia que tú tienes en el relato se da cuenta, cuando hablamos de violencia psicológica, algunos podrían entenderlo, otros dicen que nunca a mí nadie me dijo, también se normaliza, incluso es más, a veces, y por favor yo pido que me corrijan, hay muchos casos en donde ese adulto mayor es el que para la olla en la casa, perdón la expresión, es el que tiene la casa, el que tiene el espacio, el que también brinda hasta el soporte económico muchas veces, en la realidad de cada familia. Vamos a la línea telefónica, vamos a dejar abierto nuestro teléfono. Aló, muy buenos días. Aló, Sergio, buenos días, por acá María Eugenia. María Eugenia Oribe Casanueva, gran amiga, bienvenida. Desde un día completamente cubierto, pleno otoño en Chinchamalí. Mira qué lindo saludarte, María. Pero de fantásticos colores, porque sí, no te diré cómo están las quintas de cerezos con sus matices de amarillo a naranja. Está hermoso el campo. Perfecto. Bueno, oye, Osvaldo, buenos días para toda la audiencia, para los panelistas. Yo quise llamar ahora para entregar un saludo al Liceo Narciso Tondró, que hoy está cumpliendo sus 173 años muy bien, de vida. Y se cierra con una actividad a las 11 de la mañana y me imagino yo va a ser muy emotiva como son las actividades en el Liceo de Hombres, así es que eso quería contarle a la comunidad la importancia que ha tenido este liceo para el desarrollo sociocultural y en la educación en general para nuestra región. Sí, grandes personajes han salido de ahí, tú y yo y muchas otras más personas saben lo glorífera que ha sido sus generaciones. Así que un saludo para ellos, eso quería hacer. Osvaldo, ¿no? Perdona que interrumpa. No, pero nunca interrumpo usted, amiga mía, ¿no? Siempre está disponible la radio para nuestra gran amiga María Eugenia Oribe Casanueva, así que te enviamos un abrazo desde aquí. Listo, muchísimas gracias, Osvaldo. Muy bien, estamos a esta hora en H Radio y a saludar a Mario San Martín y aprovecho de saludar también al gran Julio Díaz de Arcaya, que está viendo nuestro programa, aprovechar de saludar a nuestro director, don Julio Díaz de Arcaya. Tarea importante, la corporación estamos entendiendo este rol de esta oficina especializada de defensa jurídica de personas mayores de la Corporación de Asistencia Judicial. Son grandes los desafíos, ¿eh? Tenemos una población que va creciendo permanentemente, tenemos también mayores personas que están requiriendo de esto, y yo hablaba de este tema, quiero tocar un poquitito cuando se entiende cuando se habla de violencia y también de voluntad. Cuando hablamos de violencia psicológica, porque yo decía antes el llamado telefónico, pero ¿qué entiende usted por violencia psicológica? Y ahí le pregunto a la experta. Bueno, violencia psicológica son todos estos actos que tienen que ver con hostigamiento, improperios, ¿ya? Aislamiento, manipulación hacia la persona mayor. Okay. La persona mayor tiene que sentirse víctima, ¿no es cierto?, de este improperio, porque de pronto hay improperios que hay a ciertas personas mayores le hacen sentirse mal y a otras no. Ok, ¿verdad? perfecto. Pero lo importante es que hostigamiento y que esto se perpetúe en el tiempo. Aunque basta solo un acto de violencia para poder realizar una denuncia. Lo importante es poder realizarla en el momento y contextualizar la situación tal como es, ¿ya? ¿Cómo es el acto de violencia? El improperio que me dicen, el calibre del improperio, ojalá tal como fue, yeah. El lugar, el momento y qué genera esto en mí, porque hay personas mayores que se sienten profundamente afectadas por este maltrato, sobre todo cuando viene de un hijo con quien o de un familiar con quien tengo un vínculo cercano, con quien me une una relación afectiva. Entonces, si nosotros no nos ponemos a pensar en esta situación, en cómo se debe sentir la persona mayor, cuando uno sobre todo está ya no con las mismas capacidades funcionales que tenía antes, sí. A lo mejor no con la misma capacidad de reacción y me quedé pensando en lo que me dijo el hijo, pero que me hirió profundamente.
Y esto va ahondándose cuando pasa el tiempo. Entonces, ese, por ejemplo, es un acto de violencia psicológica. Okay. El maltrato psicológico, el maltrato verbal, el decir palabras hirientes, el aislar por tiempo a la persona mayor, el generar acciones de hostigamiento y de manipulación, por ejemplo, con bienes. Ya. O con insistir en que la persona mayor tome una decisión que no quiere tomar. Ya. Entonces, con manipular su voluntad, por ejemplo. ¿Ya? Yo recuerdo mucho a nuestro abogado ahí siempre dice eso, ¿no? Cuando pareciera que tú ya estás distribuyendo los bienes o el recurso que tiene el otro y hay casi un apropiamiento ahí respecto de su voluntad. O sea, ya después pasa de estar sentada en el living, sentado al final quizás de la casa. Entonces, hay como ciertos elementos que son particulares. Y me imagino, Canti, te interrumpo un poquitito, que también es complejo para los propios adultos mayores llegar a una situación de ir a denunciar a un ser querido, porque al final, cuando ustedes le hablan de que una denuncia va a generar también una repercusión en eso, también hay como dice, no, capaz que le pase algo, y ahí yo creo que es un tema muy complicado, sí, ¿no? Sí, es un tema complejo. Bueno, en cuanto al abuso patrimonial, yo siento que, estadísticamente no tengo la cifra exacta, pero yo creo que el mayor % de los casos donde hay violencia psicológica, usualmente atrás hay un tema patrimonial. Ya, okay. Usualmente, no siempre. Un tema patrimonial de fondo donde no está el acuerdo de los hijos sobre algún bien o sobre una decisión que tomó el papá o la mamá con respecto a esto, o alguna apropiación que se quiera hacer o mal uso de bienes. Y en relación a lo que usted dice, en cuanto al vínculo, efectivamente cuesta mucho denunciar a un hijo. Sí, o sea, yo exacto. creo que hay que empatizar un poco con una situación similar y claro, uno siente y percibe el dolor que hay en las personas mayores. Ahora, nuestro deber es informar a cabalidad sobre lo que implica un proceso judicial al respecto, los Sin pros y duda. los contras, y la idea es que la persona mayor tome esta decisión. Ahora, una denuncia por violencia no es lo mismo, por ejemplo, que demandar al hijo por alimentos y cuidado. Ya, esa es otra cosa. Esa es otra cosa, Okay. y usualmente ahí se confunde. Sin embargo, la denuncia por violencia tampoco va a generar un acto, una consecuencia tal que el hijo va a ir a lo mejor detenido o a ser privado de libertad. No, pero sin duda hay muchas personas que, por ejemplo, pongo un caso X, un hijo que es muy frecuente, un hijo se separa y se va a vivir a la casa de los papás, Okay. ya maduro. Okay. ¿No es cierto? Con su propia vida armada Con su y historia. ya con sus mañas, Ya. ¿no es cierto? Y empieza a tomar decisiones en la casa de los papás porque ve a los papás que ya no son los mismos de antes, ¿verdad? Que están un poco a lo mejor más apagados, que están con temas de salud, y empieza a tomar decisiones sobre sus bienes, sobre su casa, incluso sobre la vida de estas personas mayores. Ya. Entonces ahí hay personas mayores que se sienten violentadas. Porque ven que llega, si bien es cierto, es su hijo, pero empieza a tomar decisiones sobre su propia vida y empieza a sentir que el trato no es el mismo. Entonces deciden denunciar y piden, por ejemplo, una medida cautelar para que esta persona salga del hogar común. Ya. Y hay personas que se quedan tranquilas con esa acción, con esa medida cautelar y deciden no seguir el proceso judicial. Perfecto. Y hay otras que sí, que quieren seguir el proceso hasta su término. Porque también hay personas que hay que entender que hay denunciados que son irreverentes con la justicia, ¿verdad? Ya. Y que no les basta esta medida cautelar. Ya, y tiene que pasar a otra etapa. Insisten y quieren volver, entonces continúa este proceso. Pero hay casos en que basta la medida cautelar. Y ahora cuando hay maltrato físico ya es otro tema, estamos hablando de Ministerio Público, estamos hablando de un delito, estamos hablando de constatar lesiones, cuando hablamos de amenaza o golpe o malos tratos ya físico, empujones, ese es otro el proceso, igual la denuncia, pero ahí ya es otro el procedimiento. Ahí ya se va al Hay Ministerio un tema Público. súper delicado, yo quiero, en la última parte de nuestra conversación, que tiene que ver con la interdicción. También hay otro tema ahí que se da, que es muy frecuente también. Es decir, que ya, por ejemplo, vamos a tomar una decisión, pero se considera que yo, adulto mayor, ya pareciera que no tuviera la capacidad de discernir de si quiero esto, si quiero lo otro. Allí es un tema sé que son muy complicados ese tema. Sí, hay personas mayores que son ambivalentes en sus decisiones por formas de ser de la vida y también hay deterioros cognitivos, Alzheimer, demencia, que estas son etapas progresivas, entonces la enfermedad es un proceso, pero uno ve cuando ya no pueden tomar las decisiones por sí mismos, efectivamente orientamos a que hagan el proceso de declaración de interdicción. En nuestra oficina no hacemos el proceso judicial como tal, pero sí en la oficina civil.
Y cuando la persona ya como representante legal de la persona mayor llega a ejercer una acción, obviamente nosotros lo tomamos y damos la orientación a la persona que es la representante legal de la persona mayor. El tema es que a veces se posterga mucho el declarar interdicto a una persona mayor y llegan cuando ya quieren ejercer una acción y el proceso de declarar interdicto es largo. Porque para poder solicitarle, lo primero que requiero es el certificado de discapacidad. Entonces, como convergen varias instituciones para poder declarar la interdicción, primero Salud o el municipio quien gestiona este certificado de discapacidad, posteriormente está Compin, el registro civil quien entrega ya el registro, o sea, el certificado de discapacidad, y ese proceso es largo. Con el certificado de discapacidad en mano yo puedo solicitar a través de un abogado la solicitud de interdicción y el nombramiento de curador. Claro. Que sería el representante legal. Pero esto es todo un proceso. Tú has hecho un resumen ejecutivo, pero un tema largo y que tiene que ver y tendrán que ahí trabajarse sobre ello. Bueno, yo quiero agradecer a nuestra invitada del día de hoy. Ella es trabajadora social de la Corporación de Asistencia Judicial. Saludar a la señora Huguet también, que se integra en nuestro programa. Candice Muñoz, de la Oficina de Defensa Jurídica de las Personas Mayores. Ese es el concepto, personas mayores. Así que ha sido un gusto poder aprender un poquitito más y conversar también de este tema tan importante. Muchas gracias. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida aquí en HT Radio. Estamos junto a nuestro gran amigo Gastón Hernández Ponce de León, que está con su campaña otoño-invierno, campaña extintores, buen uso de extintores, nuestra tremenda promoción que está también disponible de extintores nuevos, 6 kilos certificados a un precio increíble, ahí en Gastón Hernández Ponce de León. Nosotros seguimos en esta red de emisoras en toda la región de Ñuble con HT Radio. Esperemos.